Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos un ejercicio de análisis trigonométrico. Este ejercicio me lo mandaron hace tiempo. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Y bueno, te dan la figura contiene datos numéricos y dentro del cuadrado hay líneas. Estas líneas forman o pueden formar figuras geométricas. Y para saber cuánto mide el lado del cuadrado, solamente hace falta saber cuánto mide un pequeño pedacito del lado del cuadrado. Este pedacito le podemos llamar incógnita X, al ser una cantidad desconocida. Si medimos el valor de la X y le sumamos 120 grados, podemos obtener cuánto mide completamente el lado del cuadrado. Y bueno, también podemos observar que en la esquina inferior derecha de nuestro cuadrado se forma un triángulo rectángulo que mide 120 en la base, 125 de altura. Como es un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados, el ángulo de arriba mide 40 grados, que es un dato que también ya te da el problema, y por la suma de ángulos internos de cualquier triángulo, el ángulo de abajo mide 50 grados, porque recuerda que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Así que 40 más 50 más 90 nos da 180. En este triángulo rectángulo, lo único que nos hace falta es el valor de la hipotenusa. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo, lo que nos daría como resultado que la hipotenusa mide 173.27 aproximadamente. Ahora recuerda que en un ejercicio de matemáticas, en un problema matemático, no importa qué método utilices, qué camino sigas o qué fórmula utilices, los resultados te tienen que dar exactamente igual. Cuando tú en un ejercicio de matemáticas ocupas dos métodos diferentes para que tú sepas que el ejercicio tiene solución o que la respuesta es correcta o que estás haciendo bien el procedimiento, al ocupar dos métodos diferentes, te tendría que quedar dos respuestas exactamente igual o respuestas diferentes pero equivalentes. Y en el caso que sea un ejercicio que esté ocupando como datos números decimales, dependiendo de cuántos decimales utilices, te tendría que quedar un resultado diferente pero muy aproximado. Así que si resolvemos este ejercicio por la ley de senos, recuerda que la ley de senos ocupa datos opuestos, un lado opuesto con un ángulo opuesto. Nos daría que la hipotenusa mide 186.68, lo cual son resultados muy diferentes. Por lo tanto, el ejercicio no tiene solución. Así que vamos a obtener los datos correctos. Como es un triángulo rectángulo, para obtener los ángulos de un triángulo rectángulo, cuando te dan los lados de un triángulo, se ocupan las identidades trigonométricas. Vamos a obtener primero el ángulo φ. Como nos dan el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos aplicar la función tangente. Y como queremos obtener el valor del ángulo, entonces hay que aplicar la función arco, es decir, vamos a aplicar la función arcotangente, lo que nos daría que el ángulo φ es igual a 43.8308 6067 grados. Y para obtener el ángulo beta, solamente hay que restar 180 menos 90 menos el valor del ángulo φ, porque recuerda que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Al hacer esta resta nos quedaría que el ángulo beta mide aproximadamente 46.16. Y bueno, con esta información, si nosotros obtenemos el valor de la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, nos había quedado que era 173.27 y aplicando la ley de senos
nos queda exactamente la misma respuesta. Por lo tanto, estos datos son los adecuados, son los correctos, y por lo tanto, la respuesta, el ejercicio va a tener solución. Entonces, el ejercicio cuando el ángulo phi valía 40 grados, es un ejercicio que no va a tener solución. Lo más probable es que mientras estés resolviendo en una parte del procedimiento, te topes, te quedes encerrado, ya no se pueda resolver más, quede algo ilógico. Y si por alguna razón se pudiera resolver, de todas maneras la respuesta final no sería la respuesta correcta. En cambio, con el ángulo phi cuando vale 43.83086067, el ejercicio sí tiene solución. Este ejercicio se podría realizar con un ángulo de 43.83 grados, con un ángulo de 43.8 grados, incluso tal vez funcione con un ángulo de 43 grados cerrados. Pero bueno, nosotros vamos a ocupar todos los decimales para obtener una respuesta más exacta. Vamos a empezar a resolver el ejercicio. Es el mismo problema, solamente hemos cambiado el valor del ángulo phi. El objetivo, recuerda, es encontrar el valor del lado del cuadrado, que es encontrar el valor primero de la incógnita x, que si te das cuenta es la base de un triángulo rectángulo que se forma en la esquina inferior izquierda. Y bueno, si obtenemos el valor de la incógnita x más 120, obtendremos el lado del cuadrado. Observa cómo se forma un ángulo suplementario. Los ángulos suplementarios suman 180 grados. Por ángulos suplementarios, el ángulo mediría 50 grados. Y tenemos este triángulo rectángulo del lado izquierdo, donde la base del triángulo es nuestra incógnita x. Y como no tenemos ningún dato de lados de este triángulo rectángulo, vamos a enfocarnos a obtener la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, el valor del lado C. Este va a ser nuestro objetivo, que curiosamente también podemos ver cómo se puede formar otro triángulo, le vamos a decir el triángulo morado, y el triángulo morado comparte un lado con nuestro triángulo rectángulo. Si encontramos cuánto mide el lado de este triángulo morado, entonces encontramos cuánto mide la hipotenusa del triángulo rectángulo, por lo cual después podemos encontrar cuánto vale la base del triángulo rectángulo. Para encontrar este lado del triángulo rectángulo, hay que encontrar también los demás lados de este triángulo morado. Así que vamos a obtener primero este lado del triángulo morado, que también es un lado del triángulo rojo. El triángulo rojo cuenta con la información para aplicar la ley de cosenos. Como tenemos el ángulo opuesto al lado que es nuestra incógnita y tenemos los otros dos lados del triángulo, se puede aplicar la ley de cosenos, lo cual daría que este lado mide 64.59 aproximadamente. En este momento tenemos ya este lado del triángulo morado. Si ahora el objetivo es encontrar el lado que es esta línea verde, recuerda que si restamos la hipotenusa a los 95 metros, nos daría cuánto mide la línea verde, que es un lado del triángulo morado. Y anteriormente vimos cómo
con el teorema de Pitágoras, el valor de esta hipotenusa era 173.27, que también vimos hace unos minutos que no importa qué método ocupes, la respuesta te va a quedar la misma, que es 173.27. Y entonces, restando el valor de la hipotenusa a 95 grados, te queda que esta línea verde, es decir, este lado del triángulo morado, mide 78.27 aproximadamente. En este momento tenemos dos lados de nuestro triángulo morado, pero nos falta el lado que más nos importa. Para encontrar el valor de este lado que nos hace falta, hay que encontrar primero el valor del ángulo A. Y bueno, originalmente tenemos que este ángulo mide 130. Y también ya habíamos obtenido que el valor del ángulo beta de nuestro triángulo rectángulo de la esquina inferior derecha medía 46.16 grados. Entonces, al restar a 130 grados 46.16 grados, nos queda 83.83, que es el valor de nuestro ángulo A. Y bueno, como tenemos esta información, no podemos aplicar la ley de cosenos de forma directa. Para aplicar la ley de cosenos de forma directa, se tendría que tener el ángulo del lado que es nuestra incógnita, es decir, el ángulo opuesto a nuestro lado C que queremos obtener. Como no tenemos ese ángulo, no se puede aplicar la ley de cosenos de forma directa, pero se puede ocupar la ley de cosenos de forma indirecta, dado que tenemos los otros dos lados del triángulo y un ángulo interno, aunque este ángulo no sea el ángulo opuesto a nuestra incógnita. Sustituimos los valores en la ley de cosenos, que igual se podría utilizar una o dos decimales, pero yo prefiero utilizar todos los decimales que da la calculadora para que así nos dé un resultado más exacto. Y al momento de sustituir estos datos en la ley de cosenos, nos queda una ecuación cuadrática, que para que se vea mejor, se entienda mejor que es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática, se puede cambiar la variable c por la variable x y así se entiende más que efectivamente te queda una ecuación cuadrática, la cual se tiene que resolver con la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas. Igual, estos datos pueden aproximarse o truncarse a una décima. Podrías escribir, por ejemplo, b como menos 16.82 o menos 16.8 si quieres una décima. Igual con c, pero nosotros estamos escribiendo todos los decimales que te da la calculadora para obtener una respuesta más exacta. Aplicamos la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Al sustituir estos datos y al hacer las operaciones te dan dos resultados, porque es una ecuación cuadrática. Ambos son matemáticamente correctos, pero como estamos resolviendo un ejercicio de aplicación, un ejercicio de longitudes, recuerda que las longitudes son positivas. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la respuesta positiva, es decir, la respuesta correcta sería 53.52. Y recuerda que ahorita cambiamos la letra X, que originalmente era la letra C, era el valor de nuestra hipotenusa. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra hipotenusa, de nuestro triángulo morado, que es el valor de nuestra hipotenusa del triángulo rectángulo. Y bueno, con esta información ya se puede encontrar el valor de X. Aplicando una identidad trigonométrica,
Nos queda que x es igual a 34.33 aproximadamente. Y al 34.33 le sumamos 120, lo que nos daría como resultado aproximadamente 154.3, por lo que el lado del cuadrado mide 154.3 metros. Recuerda que si necesitas regresar el video o detener el video para ver de una manera más clara el procedimiento, lo puedes hacer. Espero que se te haya hecho muy interesante este ejercicio. Y algo que se puede aprender con este ejercicio es que no importa qué método utilices, te tiene que dar la misma respuesta siempre. Si no, algo está fallando. O el ejercicio está mal diseñado, los datos son incorrectos, o tú estás haciendo algo mal en el procedimiento. Porque no importa qué camino utilices, por dónde empieces, qué fórmula utilices o qué método utilices, mientras se esté aplicando una lógica matemática correcta, debería darte el mismo resultado. Eso sería todo. Muchas gracias.